Buenos días, estamos en el jueves 21 del 5 del 2020. Esta es la resolución del parcial 1 que fue tomado a través del aula virtual. El cuestionario tenía 20 preguntas sobre 3 temas. Tenía una práctica bastante similar a la desarrollada el domingo. Otra práctica que tiene que ver con la desarrollada el viernes. Las preguntas las desarrollamos el sábado y las últimas formaban parte del compuesto IS y LM. Así que vamos a resolver el cuestionario que fue habilitado el día lunes. El hombre económico está caracterizado como un ser racional y emocional. La primera parte es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto la aseveración es falsa. La primera era falsa. La segunda pregunta, Manfred Magniff, las necesidades son ilimitadas, medibles y cuantificables. Son medibles y cuantificables, pero no ilimitadas, sino son limitadas según la posición de Manfred Magniff. Por lo tanto, la segunda posición es falsa. Así que tenemos la tercera pregunta. Vamos, las dimensiones mental racional, material corporal, emocional, amor y la espiritual caracteriza al hombre consciente. Esa es verdadera, ya que lo habíamos visto de esa manera. El hombre económico es un hombre racional, que solo abarca una de las 4 dimensiones que habíamos desarrollado de la integración del hombre. La crisis del capitalismo moderno se genera por sobreoferta o insuficiencia de demanda, especulación financiera y o guerras o pandemias. Esta última parte era falsa, porque salvo lo que estamos transitando ahora, de un parate del sistema del capitalismo por guerras y pandemias, en líneas generales el capitalismo moderno, las crisis han venido por las 3 anteriores, especulativas, de insuficiencia de alguna de los factores de la oferta y la demanda, y las precapitalistas eran por guerras o pandemias. Así que en este caso tenemos una proposición número 4 que es falsa. Después tenemos la propuesta número 5. Las personas y los pueblos del mundo pueden cambiar a través de una elevación de conciencia individual y social. Esta formaba parte de la economía 4D o economía de la conciencia superior y se supone que cada uno de nosotros actuando de esta manera con un nivel de conciencia individual y social por ser seres vinculares, vamos a mejorar la posibilidad de vivir materialmente en nuestra tierra. Esa es verdadera, la número 5. Se termina el bloque aquí y pasamos al bloque histórico, la número 6. Santo Tomás de Aquino refiere el orden natural como regulador de la vida económica. Eso todo proviene de Dios, por lo tanto es verdadera. La acumulación de oro y plata es el objetivo económico de la escuela escolástica. Esta es falsa porque el objetivo de la acumulación era de la escuela mercantilista, con la expansión de las expediciones que se realizaron en distintos lugares del mundo, donde después determinó que se tomaran de esos lugares el oro, la plata, eh, rubíes, metales preciosos, pieles y demás, materias primas, y se le devolviera producto terminado. Digamos que eso se dio en la época de la expansión de Europa sobre el mundo. Después, para Aristóteles, la economía es la administración de la casa y el comercio lo denominaba crematística. Eso es verdadero. Hacía una definición de economía no tan amplia como la que tenemos ahora, que incluye el comercio, sino que era mucho más limitada a lo que sucedía en la casa u hogar. Jean Colbert, lo hemos visto en el práctico, era un destacado exponente de la escuela fisiócrata, verdadero, y fundaba el intervencionismo del Estado en la economía, verdadero también. Esa política se llamaba colbertismo en el trabajo práctico y era digamos, la irrupción del Estado, digamos, fundamentalmente en la fabricación. Sería como otra mirada sobre el solamente, digamos, lo que proviene de lo natural como eje central de la economía, que era de los fisiócratas también. La teoría de la renta de la tierra y la mano invisible del mercado están asociados al trabajo en el campo de la economía de David Ricardo. Sí, la teoría de la renta de la tierra, no la teoría de la mano invisible del mercado.
que está asociada con Smith, por lo tanto la proposición es falsa. Vamos a la siguiente página. Estas eran las primeras 10 preguntas. Las había separado en una página como para que no tuvieran, digamos, por lo menos hubiera un pase de atendiendo a que cada vez que se pasa de página la máquina, el programa guarda lo que estamos haciendo. El estudio sobre la riqueza de las naciones es la obra cumbre de Jean-Baptiste Dessay. Es falso porque es la obra por la que se lo conoce a Adam Smith. 7. El sistema capitalista sienta su base en la propiedad privada, el altruismo, la competencia empresarial y la libertad individual. La propiedad privada es verdadero, el altruismo es falso porque se centra en el egoísmo, todas las personas actuando egoístamente. La competencia empresarial y la libertad individual son verdaderos. Al haber una proposición falsa, toda la oración es falsa. Vamos a la pregunta número 12, vamos a la pregunta número 13. El valor de las mercancías se mide por el total de horas de trabajo indiferenciadas y socialmente deseadas empleadas en ella. Esto es Marx, que sigue la misma teoría del valor del trabajo de los autores clásicos, Smith y Ricardo. Por lo tanto, esta pregunta número 13 es verdadera. Tenemos entonces la pregunta 14, la afirmación 14, porque sería Karl Marx en su crítica al capitalismo establece como concepto central la plusvalía, la alienación, el dinero fetiche y la obsolescencia planeada. Nosotros habíamos visto en el set de preguntas del día sábado solamente plusvalía y obsolescencia planeada, alienación y dinero fetiche también están, por lo tanto es verdadero. En la pregunta número 15, el sistema económico comunista prospera en base a la propiedad pública de los bienes de producción en combinación con la libertad individual. Eso sería más centrado en un sistema mixto porque las libertades individuales no cuentan, digamos, en los sistemas económicos comunistas, por lo tanto la afirmación es falsa. Si vamos terminando, 16, el salario real, también estaba en lo del día del sábado, se ajusta para equilibrar el mercado de trabajo en el modelo clásico con pleno empleo, es la afirmación número 16, y aquí la cuestión es verdadera. 17, 16 verdadera, 17, estamos en la ley de 6 sesgada para el lado de la demanda, establece que cada oferta crea su propia demanda, estaríamos en la segunda parte es verdadera, la primera está sesgada hacia el lado de la oferta, con lo cual es falsa la proposición 17, la 18, las unidades de análisis del campo de la economía en el corto plazo son nivel de actividad económica, desempleo, nivel de precios, sector público, externo y financiero y distribución del ingreso, era lo que hemos visto como unidades de la casa, verdadero. 19, vamos con la ecuación macroeconómica fundamental. El PIB es el 100%, el consumo es el 20%, la inversión es 60%, el gasto público 15%, las exportaciones 22%, las importaciones 17%. Todo eso suma 100%, pero hay una parte que el consumo y la inversión están invertidas, por lo tanto la preposición 19 es falsa. Y por último de este set de preguntas, la preposición 20, existen relaciones entre el PIB y el desempleo y la inflación registradas como coeficiente de Euclid y la curva de Smith. Esa curva de Smith no existe, sino que es la curva de Phillips, por lo tanto la proposición es falsa. Bueno, vamos a la siguiente etapa, ahí venían los ejercicios, están bastante parecidos, exactamente iguales en el planteo a lo que habíamos hecho en la clase, era la pregunta 21, y además ya les permitía calcular el ingreso nacional a costo de factores. Cuando ustedes empezaban a mirar esto, el ejercicio se hacía de abajo hacia arriba, o sea que nosotros habíamos visto de arriba hacia abajo y calculábamos directamente el Producto Interno Bruto a precio de mercado, y de ahí desarrollábamos la siguiente, hasta llegar al ahorro nacional bruto. Ahora tenemos el ahorro nacional bruto, vamos hacia arriba. Era imposible calcular aquí, digamos, con estos porcentajes porque no había, digamos, era el porcentaje de cero, salvo que yo lo definiera y lo usara de acuerdo a como estaba previsto en el caso. Primero te pedía que calcules el ingreso
nacional neto a costo de factores o producto nacional a costo de factores. Y vamos con... Sería ¿cómo se llama? La resolución. Fíjense que entramos aquí, digamos, el ahorro nacional bruto más el consumo privado y público, que ahí tenían otra posibilidad de hacerlo. Como arriba tenían los porcentajes, el consumo privado más el consumo público era la suma de estos dos porcentajes. Entonces, si estos dos porcentajes eran 10.619.69, entonces el 100% lo podíamos comprar acá. Pero ya era como más difícil de razonar. Lo más sencillo era trabajar con el ingreso personal disponible. Después, todos los que se habían restado acá, que formaban parte del ingreso nacional a costo de factores y que iban para el Estado, la ganancia de las empresas, las contribuciones patronales, los aportes personales e impuestos personales que iban hacia el Estado, más las transferencias que iban desde el Estado hacia las empresas. En este caso, acá, digamos, se sumaban para obtener el ingreso disponible, a la contraria se restan. Todos los que acá se habían restado se suman, y en esta que se había sumado se resta. Entonces estaba 11.204.779, tenía un porcentaje de variabilidad de unos 5.000, se podía dar, no sé, 11.209.779 o 11.199, o sea, tenía un porcentaje de variabilidad bastante alto, por las dudas si hubieran equivocado en algo, pero claramente si uno no ponía ninguno de estos 130.000, el porcentaje de variabilidad no daba y estaba mal el ejercicio. Tenemos la otra parte es las rentas de inversión, que en este caso antes se restaban y ahora se suman. Nuevamente todos los subsidios a empresa que se restaban para lograr del Producto Interno Bruto a precio de mercado el ingreso nacional a costo de factores, porque el IVA se restaba, los subsidios se sumaban, entonces acá se restan. Las rentas de los residentes que entraban del interior se sumaban, entonces acá se restan. El IVA se restaba, entonces acá se suma, y la depreciación del capital fijo se restaba para ir a algo neto, acá se suman 12.644.779. Cuando sacaba los porcentajes, ahí estaba que esta suma, ¿no?, era lo que uno puede... Hay errores de decimales por esta cantidad de decimales que tenemos aquí y aquí al tacharlos, pero en líneas generales esto eran los 10.652.779, y esto formaba parte de 12.644.799. Entonces ahí están contestadas las dos preguntas en este sentido. Fíjense que ahí estaban los dos. La respuesta que se proponía era que se explicitara cómo íbamos a... ¿Qué cálculos habían hecho? Fundamentalmente las fórmulas, y ponerlas al revés, todas las fórmulas que debían tener, digamos, en su set de fórmulas, ponerlas al revés y ir explicando qué es lo que sucedía. Normalmente el que logró un acercamiento acá arriba o una precisión en el número, el resto lo pudo escribir de esa manera. Y después había que ver qué pasaba con el superávit o déficit público. En este esquema, el superávit o déficit público lo tenemos aquí. Había que sacar todos los elementos ¿cómo se llama?, que estaban con respecto al ejercicio que hicimos el día domingo. Lo que había era ganancias de empresas, entonces eran los impuestos al consumo, el IVA, que pagamos todo, las ganancias empresariales que van desde las empresas hacia el Estado, forman parte de un ingreso, las contribuciones patronales que pagan las empresas al Estado, o impuesto al trabajo, también forma parte del ingreso, los aportes de la seguridad social también, los impuestos personales, ganancias de personas también. Entonces sumaba 2.253.000. Como restad tenemos el consumo público, ese sería el gasto público para nuestra, los subsidios a empresas y las transferencias, que era lo que venimos realizando siempre. Era menos 2.902.838, quedaba con un déficit de 649.838. Le puse también un rango muy, muy alto, creo que le puse, no sé, 50.000, una cosa así, como para ver si decía 700.000, 699.000 estaba bien, y si decía 700.000 igual. Así que esta es. Ahora enseguida continuamos con la última parte de la resolución.